Muy buenas a todos. Bueno, pues en este vídeo, el objetivo de este vídeo es realizar una introducción al monitor de rendimiento de nuestro servidor. Y es que una vez que tenemos nuestro servidor configurado y ofreciendo una serie de servicios y recursos a nuestros usuarios, nuestra tarea como administradores de sistema no termina ahí. Es necesario realizar un seguimiento constante de cuál es el rendimiento de nuestro servidor para ver si está cumpliendo con nuestras expectativas y si todo funciona correctamente. Entonces, la primera herramienta que vamos a ver hoy es el monitor de rendimiento. El monitor de rendimiento es una herramienta que nos va a permitir supervisar, como su nombre indica, cuál es el rendimiento de nuestro servidor. Y además de supervisar, nos va a permitir analizar el sistema, recopilar datos y generar informes. En el vídeo de hoy veremos cómo acceder al monitor de rendimiento de nuestro servidor y veremos una herramienta que se encuentra también dentro del monitor de rendimiento, que es el monitor de recursos. Para poder acceder al monitor de rendimiento de nuestro servidor, lo primero que vamos a hacer será, vamos a acceder a nuestro servidor. Vamos a forzar que se... Vale, ya lo tenemos en pantalla completa. Para poder acceder al monitor de rendimiento, lo que vamos a hacer es irnos a herramientas y a administración de equipos. Dentro de la administración del administrador de equipos vamos a tener diferentes herramientas que nos va a permitir realizar un seguimiento de nuestro servidor. En el día de hoy pues nos centraremos en la herramienta del monitor de rendimiento, que lo tenemos aquí, justamente en el lateral izquierdo, rendimiento. En cuanto accedemos al monitor de rendimiento, lo que nos encontramos en la parte central de esta herramienta es un resumen del uso de los recursos hardware de nuestro servidor. Pues podemos ver información acerca del disco, también podemos ver información de los procesadores, del porcentaje de interrupciones, del estado de tensión. También podemos ver cuál es la cantidad de bytes que se están transmitiendo por la interfaz de red y información de la memoria RAM, como por ejemplo la cantidad de megabytes disponible, como tenemos aquí. Si os fijáis bien, en la parte de arriba aparece una introducción a lo que es el monitor de rendimiento, y dentro del monitor de rendimiento, como hemos estado contando, se encuentra el monitor de recursos. El monitor de recursos, si accedemos a él, podéis ver que el monitor de recursos lo que nos va a permitir es a realizar un seguimiento del uso en tiempo real que se está haciendo de los recursos hardware de nuestro ordenador. Entonces tenemos una pestaña de información general donde aparece la información en tiempo real de la CPU, del disco, de la interfaz de red, de la tarjeta de red y de la memoria RAM. Y en el lateral pues aparecen unas gráficas acerca del uso de estos recursos hardware. Si desplegamos cada uno de estos menús, ¿vale? Pues por ejemplo, aquí en la sección de CPU podemos ver actualmente cuál es el uso de la CPU medido en porcentaje, y en azul aparece cuál es el uso máximo de la CPU. Parece una obviedad de que el uso máximo sea el 100%, pero dependiendo cuál sea nuestro plan de energía, en este caso de la máquina virtual de Windows, pues puede que si nuestro ordenador o nuestro servidor no se encuentra enchufado, en este caso nuestro ordenador no se encuentra enchufado a la corriente eléctrica,
pues puede que el plan de energía baje el porcentaje máximo de frecuencia máxima. En un servidor real, pues la frecuencia máxima siempre va a ser el 100%, ¿vale? ¿Qué podemos ver aquí en esta tabla? Podemos ver información de los procesos que hay en ejecución, el nombre de cada uno de los procesos, el identificador, el process ID, una descripción del proceso y el estado en el que se encuentra el proceso. Recordad, en los procesos se pueden encontrar suspendidos, en ejecución o pendiente de ejecución. Y también lo que podemos ver cuál es el uso de la CPU. Aquí en esta columna de aquí, el uso de la CPU. Y también podemos ver el uso medio que ha hecho ese proceso de la CPU. El primer proceso que aparece aquí, de perform.exe, hace referencia, como su descripción me indica, al monitor de rendimiento, es decir, a la herramienta que acabamos de abrir. El monitor de rendimiento, ¿vale? Una de las formas que tenemos de acceder a él es accediendo al administrador del servidor y entrando en administración de equipos. Otra forma más rápida de acceder al monitor de rendimiento es ejecutando el comando perfmon.exe. Es decir, si ponemos aquí en ejecutar con Windows R, accedemos a ejecutar y ponemos perfmon.exe, pues se abrirá directamente el monitor de rendimiento de forma mucho más rápida, ¿vale? Vale, seguimos con el monitor de recursos. En cuanto a la información general del disco, pues lo que nos aparece son las operaciones de entrada y salida. Vale, vamos a esperar a que cargue la aplicación. En cuanto a la información que tenemos acerca del disco, pues igualmente aparecen los diferentes procesos que se están ejecutando. Podemos ver incluso cuál es el archivo que hace referencia a dicho proceso. Y aparece aquí la cantidad de la tasa de lectura y escritura que se está haciendo sobre el disco, medido en bytes por segundo. Todas estas tablas pueden ser ordenadas de manera ascendente o descendente si hacemos clic en el nombre de la columna. De esta forma vamos a poder ordenar cuáles son los procesos que están haciendo un mayor uso del disco. Esto mismo lo podríamos haber hecho también con la CPU, ¿de acuerdo? Por otro lado, también tenemos la información acerca de la tarjeta de red, de la interfaz de red. Podemos ver, al igual que hemos visto con disco, cuál es el uso que se está haciendo de la tarjeta de red. Podemos ordenar aquellos procesos que estén enviando más información o que estén recibiendo más información, que estén haciendo más uso o menos uso de la tarjeta de red. Y por último, lo que tenemos es la memoria, donde aparece igualmente cada uno de los procesos que hay en ejecución y la cantidad de memoria RAM que le ha asignado el sistema a cada uno de los procesos. Tenemos el proceso, el identificador, la memoria asignada, cuál es el espacio de trabajo. Y de esta forma, bueno, pues podemos ver a nivel muy general cuál es el uso de la CPU, disco, red y memoria. Además de esta información general, contamos con una pestaña específica para cada uno de estos recursos. Si accedemos a cada una de las pestañas, pues vamos a ver información aún más detallada del uso que se está haciendo de los recursos hardware de nuestro equipo. Es decir, aquí vamos a poder ver cuál es el uso de la CPU total, el uso de la CPU, el uso de la CPU de los servicios. Podemos ver también cuál es el uso de cada uno de los cores físicos de nuestro servidor. En este caso, como yo tengo este servidor Windows Server, está en una máquina virtual con 2 cores, pues únicamente me aparecen aquí 2 cores físicos. También podemos ver, además de los procesos, de cuáles son los servicios que están haciendo uso actualmente de la CPU.
Recordar que los servicios son procesos que se ejecutan en segundo plano y que no han sido lanzados por el usuario. Y los servicios, pues, como su nombre indica, lo que está haciendo es en segundo plano ofreciendo una serie de servicios a los usuarios. Y por último también, bueno, pues tenemos los módulos y los identificadores asociados, que aquí no aparece ninguna información. Bueno, sí aparece, pero tenemos que seleccionar el proceso en concreto. Si seleccionamos un proceso, pues aparecería información. En cuanto hacemos clic en un proceso, se filtran cuáles son los servicios asociados a ese proceso, cuáles son los identificadores asociados, por si tiene algún otro subproceso, y los módulos asociados a dicho proceso. ¿Vale? Aquí aparecen, por ejemplo, de System. El proceso System cuenta con todos estos módulos asociados a ese proceso principal. En cuanto al uso de la memoria RAM, pues igualmente tenemos aquí en la misma tabla que en la pestaña de información general, y también como novedad aparece un gráfico donde se puede ver de manera muy visual cuál es el uso de la memoria, el uso que se encuentra libre y el uso que se encuentra en espera. En cuanto al disco, pues más de lo mismo. Tenemos esta tabla que es la misma que se encontraba en la información general, donde podemos ver los procesos y el uso que está haciendo del disco. Y pues aquí también podemos ver la actividad del disco. Fijaros que anteriormente hemos seleccionado un proceso concreto, que es el proceso System, y al seleccionar el proceso System ya me está filtrando en la pestaña de disco y la pestaña de red, me está filtrando el uso concreto que está haciendo ese proceso del disco, ¿vale? Entonces podéis fijaros cómo en esta gráfica de aquí, esa línea naranja representa el uso que está haciendo del disco, de nuestro disco duro, el proceso System, ¿vale? Que es el proceso principal del sistema. Si deseleccionamos ese proceso, pues ya aparecería la información general de todos los procesos. En cuanto a aquí en la sección de almacenamiento, pues podemos ver cuáles son los discos, los diferentes discos que tenemos asociados a nuestra máquina virtual. Y por último, en la pestaña de red, pues podemos ver información acerca de los procesos, los diferentes procesos que están haciendo uso de la tarjeta de red, los bytes enviados, los bytes recibidos, y igualmente si hacemos clic en un proceso concreto, pues se filtrará la información. En esta gráfica se mostrará concretamente ese proceso, cuál es el uso de la tarjeta de red que está haciendo. Y también aquí en la pestaña de actividad de red, pues aparece el uso que está haciendo ese proceso, ¿vale? Concretamente ese proceso de la tarjeta de red. También aparecerían aquí las conexiones TCP que tiene abierta el proceso. En este caso ningún proceso tiene una conexión TCP abierta. Y una cosa también muy interesante que tenemos es que podemos ver cuáles son los puertos de escucha del DNS. En este caso, como DNS.exe hace referencia al protocolo DNS, y uno de los puertos que tiene actualmente en escucha es el puerto 53. Está relacionado con el protocolo DNS, ¿vale? Bueno, pues esto es una primera introducción sobre lo que es el monitor de rendimiento y el monitor de recursos, el cual, pues como hemos comentado, nos va a permitir visualizar en tiempo real pues cuál es el uso de los diferentes recursos hardware de nuestro equipo. Esto es interesante tenerlo en cuenta porque lo que tenemos que evitar siempre es que nuestro servidor, la gráfica de nuestro servidor toque en techo. ¿Qué es lo que significa que toque techo? Que una gráfica se vea tal que así, con sus picos, no es mala señal. Lo malo de la gráfica es que aparezca el uso de los recursos hardware algo tal que así, tal que se vea como hay una subida constante, donde aquí toca techo, está al 100%, y esto se mantenga en el tiempo. Esto es un indicador de que nuestro servidor, ¿vale? Ese recurso en concreto se está haciendo, es decir, ese recurso en concreto se está haciendo un uso
del 100% del recurso, lo que nos indicaría es que tenemos que ampliar los recursos hardware de nuestro equipo, ¿vale? Si por ejemplo esto hace referencia a la CPU, pues tendríamos que añadir más o cambiar la CPU de nuestro servidor para que, bueno, pues para mejorar el rendimiento del servidor, ¿vale? Ok, pues finalizamos por aquí este primer vídeo y en los siguientes vídeos pues continuaremos viendo en detalle el monitor de rendimiento.